Ya nos habíamos adelantado al señalar que la concesión tiene por objeto el ejercicio de la actividad minera. Dijimos que la exploración, la explotación, el beneficio, labor general y transporte minero se realiza bajo el régimen de concesiones. En el Perú es el gobierno nacional, a través, llámese Poder Ejecutivo, es que otorga las concesiones para la gran minería y la mediana minería. En tanto, para la pequeña minería y la minería artesanal corresponde el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación y de beneficio únicamente al gobierno regional donde está ubicada el área de interés o donde está ubicado el proyecto donde se va a realizar, por ejemplo, se va a poner una planta de beneficio. ¿Queda claro eso? Y al igual que habíamos señalado que el artículo 66 de la Constitución otorga a sus titulares o a su titular derechos reales. Como tal, estos derechos reales son exclusivos y excluyentes y tienen la condición de bien inmueble una concesión. Y su condición es su otorgamiento es bajo condición resolutoria, lo que habíamos señalado. No está sujeto a plazo, sino está sujeto a condición: el cumplimiento de la producción e inversión, a falta de producción e inversión, el pago de la penalidad y además el pago del derecho de vigencia. Si no se paga la penalidad y el derecho de vigencia, o lo que ocurra primero, se extingue la concesión minera. Las personas naturales o jurídicas titulares de las concesiones pueden realizar diversos actos jurídicos o negocios jurídicos, que pueden ser estos de disposición o de administración de los derechos mineros otorgados, ¿cierto? Lo que esto genera, buenas noches, lo que esto genera tráfico jurídico. ¿Y para qué se realiza estos diversos negocios jurídicos de administración o de disposición respecto a las concesiones? Porque recuerden que la concesión no es intuitu personae, sino que está sujeto al tráfico jurídico. ¿Para qué? En la búsqueda de capitales de inversión para la industria minera. Y el contrato, también el contrato minero, es una forma establecida en la ley de minería. ¿Para qué? Para ejercer la actividad minera. Me explico en esta parte. Juan Pérez es titular de una concesión de exploración y explotación, denominada la concesión Rosita. Esta concesión que se le otorga al señor Juan Pérez no es intuitu personae, sino el señor Juan Pérez puede realizar actos de disposición o actos de administración. Acto de disposición será a través de un contrato de transferencia. Acto de administración será un contrato, podrá celebrar un contrato de cesión minera que vamos a abordar. Pero también con motivo de la muerte de Juan Pérez se produce lo que es la sucesión. Se genera lo que es una herencia, y la herencia está constituida por la masa hereditaria, y la masa hereditaria, como sabemos, está constituida por derechos y obligaciones. Uno de esos derechos son las concesiones mineras. Entonces las concesiones mineras también pueden ser materia de transferencia por razón de muerte, si se trata de una persona natural. Y se trata de una persona jurídica, en el caso de una liquidación o una reestructuración patrimonial, también puede ser materia de transferencias por razones de deuda respecto a ciertas acreencias. Bien, antes quiero referirme a lo que es, para encuadrarnos respecto a lo que es el contrato en general. Como sabemos, el artículo 1351 del Código Civil establece que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular o modificar o extinguir una relación jurídica, pero de contenido patrimonial. Si utilizamos este mismo concepto establecido en el artículo 1351 del Código Civil y lo relacionamos con la actividad minera, podemos decir y afirmar que el contrato minero es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular
modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Si el patrimonio del titular es la concesión minera, entonces por consiguiente no escapa de esa definición contenida en el Código Civil. Doctor, una preguntita, ¿el contrato es bilateral entre el Estado y el particular? No. Para que haya contrato, ya le dije hace un momento, presupone la existencia de una concesión minera. Excepcionalmente una solicitud de concesión. Excepcionalmente. Como la concesión no es intuito personae, puede ser materia de actos de administración, o sea, contrato de cesión, léase el contrato de arrendamiento con fines pedagógicos, pero vamos a hacer la precisión en qué consiste la diferencia. O puede celebrar también contratos de transferencia del derecho minero, léase compra-venta, simplemente con fines pedagógicos. Son sus parientes próximos, pero no es igual. Entonces, para que haya contratos, presupone la existencia de una concesión o una solicitud de concesión o un petitorio minero. Vamos a explicar cada uno de estos. Lo que ocurre es que la población en general y los medios de comunicación confunden de que cuando el Estado otorga a un particular, por ejemplo, en el caso de una empresa extranjera, no voy a decir nombres, que a través de contratos acceden a la actividad minera. Sí, es cierto, pero dentro del marco del proceso de la privatización, recuerden que en la década del 70 existían empresas mineras estatales hasta los 80, los 90, todos sus activos, todas las concesiones, a través de la CEPRI, COPRI o lo que es ahora Proinversión, han pasado al sector privado. ¿Bajo qué régimen? Bajo dos formas. A través de la constitución de una empresa, la transferencia de las acciones de una empresa minera determinada, y evidentemente de esa manera se transfiere el patrimonio. ¿El primer patrimonio cuál es? Las concesiones mineras. O la otra forma es a través de un proceso de promoción de la transferencia, para la transferencia de las concesiones mineras, utilizándose los contratos que vamos a estudiar. Entonces, respondiendo a su pregunta, originalmente el Estado no otorga contratos para entregar un área mineralizada o un área determinada para el ejercicio de la actividad, sino el ejercicio de la actividad presupone previamente la existencia de un acto administrativo reglado, reglamentado, unilateral, denominada concesión minera. Y la concesión minera, después, una vez otorgada, sí puede entrar al tráfico jurídico. Ahora, entre particulares, ¿ya? Claro, como no es intuito persona en la concesión, entonces puede entrar al tráfico jurídico. Y el nuevo titular o el cesionario, entre comillas, o el arrendatario de la concesión, cumplirá las mismas obligaciones que el titular de la concesión minera primigenia. Esa es la diferencia. Entonces, grábense bien. Previamente tiene que haber una concesión minera para que haya contratos mineros. Excepcionalmente, hay también contratos de transferencia de una solicitud de concesión, de un petitorio minero. Ese es un caso excepcional. ¿Por qué? Porque dentro del libro del acto jurídico, el negocio jurídico, el Código Civil, se contempla la figura de transferencia de derechos futuros o expectaticios. Entonces, una solicitud de concesión como tal, por el cual se establece una relación jurídica de derecho público entre el particular, el solicitante, y la autoridad minera, a mérito de esa solicitud de concesión, puede ser materia de transferencia. Vamos a explicar también eso. Y le agradezco su pregunta porque eso nos precisa, con eso precisamos mucho más, a efecto que tengan los participantes, tengan claras las ideas. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces, el concepto del contrato establecido en el Código Civil le es aplicable. Es más, las normas o lo que es en la formación del contrato o todo lo que es la teoría del contrato le es de aplicación al ámbito minero. Le es de aplicación. O sea, las normas generales o lo que es la ley de derecho privado, o sea, el Código Civil en concreto, leyes de aplicación. Pero hay casos especiales
por ejemplo, el contrato en materia de contrato de compra-venta de un bien determinado, hasta mueble, inmueble, en el Código Civil hablamos de contrato de compra-venta. En el derecho minero hablamos de un contrato de transferencia. Respecto al arrendamiento de un bien mueble o inmueble, en el Código Civil se denomina efectivamente contrato de arrendamiento. Pero en el derecho minero hablamos de la existencia de un contrato de cesión minera. En el derecho privado y en el derecho público, como es el derecho minero, hay el denominado contrato de opción. En el derecho privado, la opción es por un plazo de 1 año. La opción, y debe tener todas las condiciones para celebrar el contrato definitivo. En el contrato preparatorio minero, el contrato de opción en materia minera, el plazo es 5 años. Entonces hay muchas similitudes. Entonces el objetivo, el reto para esta noche, para mí, es que no teman ustedes esa balota que establece el Ministerio de Justicia respecto a los contratos mineros. Tenemos que hacerlo más sencillo, de tal manera para que ustedes, cuando ya tengan que hacer frente a la prueba, al examen, salgan con bastante, salgan airosos y salgan muy bien, y deseándoles desde ya éxitos a ustedes y también a los que a través de los medios informáticos, a los que nos están escuchando. ¿Cuál es la regulación normativa? Y eso ya me había adelantado. Respecto a la contratación minera. Es el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que establece que los contratos se rigen por las reglas generales del derecho común. Es decir, el artículo 162 dice que, en realidad, las reglas de contratación en materia minera se rigen por el derecho común, pero excepcionalmente, o por la fineza y la agudeza, por la normatividad minera. Por ejemplo, en la formación del contrato, oferta, contraoferta, y hay una aceptación entre las partes, lo que se da en la formación del contrato, eso se estudia en todo lo que es en la teoría de contratos, en la parte general, ¿cierto? Lo que es derechos, obligaciones, ahí se estudia también lo que es el libro de obligaciones, o lo que se establecen en los contratos, lo que está definido en cada figura, cada instituto jurídico determinado que señala el Código Civil. ¿En materia minera puede haber una donación? Por supuesto que sí. Soy titular de un derecho minero, yo como un acto de liberalidad puedo donar a los participantes de la clase. Pero el requisito es que simplemente tengo que poner el monto aproximado para efectos de inscripción, ¿cierto? Entonces, respecto a una concesión minera, queda claro, es un bien inmueble, pero es un inmueble distinto y separado de la propiedad superficial o de la propiedad del predio. Y en eso, un 21 de abril de 1810, Napoleón promulgó la denominada Ley de Minas de Napoleón de esa fecha, de 21 de abril de 1810. Y con anterioridad inclusive a la fecha de esa ley, de la aprobación de esa ley, en las discusiones en el derecho francés se definió de que es distinto la propiedad del predio con el dominio minero que está regulado por el derecho minero, es decir, para el aprovechamiento del recurso mineral. Para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburos, el texto único ordenado de la Ley General de Hidrocarburos. Y si se trata del gas, también es un hidrocarburo, el gas como tal, constituido por etano, que contiene etano, el gas. Entonces, hay una diferenciación. Si hacemos un corte imaginario de un predio, el derecho común regula la propiedad superficial. Y claro, la norma del derecho real dice que también hasta el derecho de propiedad comprende el subsuelo y el sobresuelo. Pero ¿hasta dónde comprende sobre el subsuelo? Hasta donde sea posible su utilización. Pero no podrá, el propietario de un bien no podrá para sí, no tiene derecho de propiedad
respecto a cualquier recurso mineral. Aun cuando estuviese, por ejemplo, una roca mineralizada, o estuviesen rocas mineralizadas o canteras, ¿dónde? En la parte superficial de su propiedad. La concesión, por si acaso, no otorga derecho de propiedad sobre el terreno, sobre el predio, porque son distingos. Hay ese distingo, y ese distingo se encuentra contemplado en el artículo 9 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Tampoco no otorga derecho de posesión. No otorga derecho de posesión la concesión minera. Bien, esto es la regulación normativa. Evidentemente que también hay otras normas. La ley de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, la ley 27651. Acá hay que añadir el decreto legislativo 1105 que establece el proceso también de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, y ahí contempla, por ejemplo, la figura del contrato de explotación, que presupone la existencia de un titular de una concesión, y al área de esa concesión han ingresado salud informales o mineros ilegales. Para el proceso de formalización es a través de un contrato de explotación, es decir, se le asigna un área con valores de jornadas UTM para que realicen estas personas, que se estima estadísticamente hay más de 100, por lo menos como 100.000 personas dedicadas a esta actividad para fomentarse un ingreso o un recurso económico para sus familias. Entonces, es a través del denominado contrato de explotación, pero este contrato de explotación no significa la transferencia del derecho minero, simplemente la habilitación para el ejercicio de la actividad o para la formalización de la actividad minera en una zona determinada. Luego también tenemos lo que es la Ley de Garantías Mobiliarias, la Ley 28677, porque en materia minera también es posible suscribir lo que es los contratos, lo que la ley minera antes denominaba la prenda minera. ¿Prenda minera respecto a qué? Al mineral en cancha. El mineral puede soportar, como es flotante, una prenda flotante, tengo una área determinada y yo debo garantizar, a ver, la extracción del mineral de 350, 300, veamos, que puede ser 30.000 toneladas métricas diarias de mineral, y que se supone eso debe descansar en una cancha determinada. Entonces, como nunca va a permanecer el mineral ahí, sino carecería de objeto, que ahí el bien ignorado, que es el mineral, que es materia de prenda, o lo que él llama la ley, es una garantía mobiliaria, porque el mineral como tal no es un fruto, es un producto, en principio. Es un producto porque no prosigue el ciclo de renovación orgánica, los frutos sí. Y además, el mineral, al soportar este gravamen o esta garantía, per se no debe quedar inutilizada en una zona, depositado, sino pasará a la planta de beneficio. Y al pasar a la planta de beneficio se sacará el material valioso. Significa entonces que si al pasar a la planta de beneficio ya no hay la determinada cantidad de mineral que debe sustentar o que debe garantizar una creencia, no. Pero en la actividad minera va a seguir sacándose la cantidad de mineral. Entonces eso es de carácter dinámico. Eso es lo que es propiamente lo que también soporta una garantía mobiliaria o una prenda. O también respecto a lo que es a la llamada prenda sin desplazamiento, como es en la industria minera se requiere de maquinarias, de cargadores frontales, scoops, etc. Maquinaria pesada para la extracción, perforaciones diamantinas, etc. Entonces, habrá también contratos mobiliarios respecto a esos bienes, hará garantías mobiliarias. La Ley General de Sociedades, la 26887 también. ¿Por qué? La ley minera establece que cuando dos o más personas formulen un petitorio minero, dos o más personas resulten titular de una concesión, o por cualquier título aparezcan dos o más personas titulares de una concesión,
De modo imperativo, la ley minera dice: se formará una sociedad minera de responsabilidad limitada, una sociedad legal. Voy a poner casos concretos para que tengan ustedes esta figura. Acá vemos que los participantes, por ejemplo, participantes de esta presentación, formulan un petitorio minero. En materia minera no hay condominio, no hay copropiedad. Entonces la figura del condominio, de la copropiedad, no existe. Entonces, si es que las tres personas que están acá adelante formulan un petitorio, van a indicar el porcentaje de participación en la solicitud de concesión. El colega será titular del 50%, la señorita del 25% del petitorio Rosita, la señorita también será titular del 25%, y el señor será titular del otro 50%. Entonces, entre los tres llegan al 100%, a la unidad. Pero no hay propiedad, pues, o no hay condominio. Entonces, la norma minera recusa el condominio, la propiedad. Esto desde la década del 40, del 30, se recusa. Entonces, en consecuencia, se formará entre los tres, como van a resultar titulares de la concesión. Entonces, la ley minera, a través de un acto administrativo denominada concesión, en el artículo primero señalará: constitúyase la sociedad minera de responsabilidad limitada Rosita, conformada por las siguientes personas: A, con tal porcentaje de participación, no acciones, sino de participación; B, con tal porcentaje de participación; C, con tal porcentaje de participación. Se designará gerente al que tenga mayor participación en la sociedad. Y si que todos tienen igualdad de participaciones, se recurrirá a la figura de que se otorgará, asumirá la gerencia aquel en orden alfabético. De esa manera. Entonces, de esta manera ya no existe lo que es el condominio o la cotitularidad. Sí, pero ¿qué ocurre si es que los tres no quieren que se constituya una sociedad minera de responsabilidad limitada? Entonces optan por la constitución de una sociedad contractual, o sea, sujeto a un pacto social, o un contrato social. Ojo, utilizo indistintamente porque la Ley General de Sociedades, la 26887, cuando hay la voluntad de celebrar un contrato, es lo que se llama, como sabemos, la affectio societatis, denomina esa affectio societatis en la ley general, en la ley de sociedades, ley general de sociedades, denomina pacto social, acuerdo social. El contrato es sociedad. Entonces, en la doctrina mismo, si revisan, por ejemplo, a Garrigues, hay una gran discusión cuál es el nombre o la figura adecuada para utilizar. Por eso es que yo señalo indistintamente, al igual que la ley, un contrato de sociedad. También es válido afirmar. Entonces, las partes pueden decidir de que en función de sus participaciones en el petitorio, constituir una sociedad contractual, pero transfiriendo a la sociedad sus participaciones. De tal manera, luego la sociedad va a constituirse, será titular de esa concesión. O sea, el título de concesión se le va a otorgar efectivamente luego a esa sociedad contractual. Entonces, ahí la intervención del notario público. Tiene que ver, es, como le digo, en materia de contratación minera, hay esa sutileza. Es un bien inmueble, pero existe lo que es esa sutileza, esa disquisición, o sea que ahí se tiene que hilar un poquito fino, pero teniendo conocimiento de las reglas generales de contratación y tener conocimiento de estas especificaciones mucho más de detalle de derecho minero, resulta mucho más fácil. Vamos a desarrollar cada uno de estos temas. Del mismo modo, también, si A es una persona que tiene 10 concesiones mineras y viene un inversionista o un capitalista
y efectivamente pone capital de trabajo y pone una suma determinada, por ejemplo, 5 millones de dólares. Y se hace una valorización respecto a la concesión de esas 10 concesiones, entonces entre ambos toman la decisión de constituir una sociedad contractual. ¿En qué consistirán esos aportes? El inversionista extranjero que viene en los 5 millones de dólares que ponían como ejemplo. A eso se señalará, si es una sociedad anónima cerrada, se les establecerá un porcentaje de las acciones. Vamos a suponer que sea 60%. Y el otro por los derechos mineros, que va a transferir a la sociedad que se está constituyendo. Entonces se le va a asignar una valorización respectiva a las 10 concesiones para que complete el 40%, de ese modo llegue al 100%. Y buena cuenta será titular de esas concesiones, ¿quién? La empresa a constituirse, o que se está constituyendo. O sea, pero de por medio también pues habrá una transferencia que el titular de la concesión realiza a favor de una empresa que se está constituyendo. Eso es perfectamente válido y eso es usual en la contratación, en el negocio minero y cuando se utiliza la Ley General de Sociedades. Lo que sí debo señalarle muy claramente con relación a la Ley General de Sociedades, cuando entró en vigencia la Ley General de Sociedades, se estableció de que todas las sociedades deberían adecuarse a esta, a la Ley General de Sociedades. Pero en materia minera no es aplicable tratando de las sociedades legales, aquellas que se crean por actos administrativos. Esas se rigen por la Ley General de Minería y supletoriamente por la Ley General de Sociedades. Entonces, por tanto, no requerían realizar su adecuación. Pueden otorgar estatutos la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, esa que nace de un acto administrativo. Eso sí podrá elevarse a escritura pública. Y si no hay estatutos, rige la misma Ley General de Minería, que establece cómo es el quórum, la existencia de juntas generales ordinarias, extraordinarias. En la Ley General de Sociedades le dice esas juntas son las ordinarias y las especiales, simplemente cambian de nombre. Entonces, esto también es de aplicación supletoria, como las escalas de convocatoria, la ley minera también establece. Entonces, como ustedes están viendo, se les aclara un poco más el panorama y que no se vea el derecho minero como un cuco. Entonces, esa bendita balota, cuando ustedes van a rendir el examen, les va a resultar bastante fácil, estoy seguro, en su oportunidad. Y aquí, sí. A lo que se refiere, ¿cómo se llama? En la Constitución contractual, la participación pone el nombre, ¿no?, de cada uno de los socios, se dice, los socios y su participación. La participación es por el aporte que dan. Claro, cuando se constituye una sociedad minera de responsabilidad limitada, denominada lo que es una sociedad legal, en función al porcentaje que compromete un gasto determinado por la formulación del petitorio, por el pago del derecho de vigencia, que es por adelantado, los gastos de honorarios profesionales al abogado, etc., o los gastos que haya demandado la formulación de ese petitorio, establecen un porcentaje cada uno. Eso es una relación interna entre los solicitantes. Y cuando se aprueba el título, esos porcentajes se va a reflejar en las participaciones sociales que se van a materializar al momento de aprobarse el título de concesión. ¿A favor de quién? De la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, conformada por los siguientes socios participacionistas, A, B, C, con tales porcentajes de participación. A tal punto que la autoridad minera también le señala un capital social inicial. O sea, lo que los mismos socios digan, nuestro capital social inicial, claro, estos son los gastos del petitorio, etc., pero nosotros consideramos nuestro capital social inicial es esta suma. O sea, lo que ya no. Queremos que al señor Juan Pérez le designen como gerente. Es de acuerdo a lo que establezcan antes de la aprobación del título de concesión. ¿Claro? Bien. Ahora nos corresponde abordar sobre las clases de contratos mineros. La ley minera no hace ningún distingo entre contratos principales y accesorios, sino esto se utiliza con fines pedagógicos para distinguir.
Dentro de los contratos principales tenemos el contrato de cesión minera, su pariente más próximo, el contrato de arrendamiento en materia civil, pero no es igual. El contrato de transferencia minera, su pariente próximo en materia civil, el contrato de compra-venta, pero no es igual. Luego el contrato de opción minera, que es igual que en materia civil y minera. La única diferencia es que acá presupone la existencia de una concesión y el plazo es por 5 años. En materia civil es por 1 año el contrato de opción. Y luego el contrato de riesgo compartido o joint venture. Riesgo compartido o joint venture, que es una figura que hasta el momento se torna un poco dificultoso, porque en la Ley General de Sociedades también hablan de unos contratos de colaboración empresarial de carácter fiduciario, que lo llaman hasta consorcio, etc. Pero el contrato de riesgo compartido en realidad es un contrato de colaboración empresarial que vamos a también estudiar, o joint venture, que nace en la actividad minera, regulado con el decreto legislativo 708 de 14 de noviembre del año 1991. Ojo, estamos hablando de contratos mineros, y acá ponemos los accesorios: el contrato de hipoteca y el contrato de prenda minera. Decimos, por si acaso,